Aventuras de Hijitus, considerada por muchos como la serie animada más exitosa de la historia del país, al ser la primera de estas que se logró producir para el mercado televisivo, volviéndose No se ve tan mal, ¿ah? Solo que los ojos son un poco tétricos, pero no se ve tan mal. tan transgeneracional que muchos padres se la pasaron a sus hijos, compartiéndose casi tanto como el mate. ¡Qué rico está este mate! Pero mucho antes de llegar a la tele, Hijitus nació primero en papel, siendo su creador Manuel García Ferré, un dibujante español, más tarde ¿Ya? nacionalizado argentino que, sin saberlo, terminó marcando a generaciones enteras del país. Sombrero, sombreritus. Yo lo veo decente. Conviérteme en Super Hijitus. Ah, pusieron Todo la comenzó en mejor y la peor 1955, caricatura, cuando ok. Hijitus apareció por primera vez en la historieta Pío Pío dentro de la revista Villiquen. El personaje gustó tanto que García Ferré decidió darle aún más vida y fue así como en 1967 debutó en la televisión, nada más y nada menos que por Canal 13. Siendo esa la historia de cómo se convirtió en la primera serie animada infantil de la historia de la televisión argentina, un hito histórico. Si bien al principio no era una serie como tal, sino cortos diarios de un minuto que se repetían varias veces durante el día, funcionaron tan pero tan bien que empezaron a recopilarse en episodios más largos de entre 5 a 25 minutos. La serie original se transmitió hasta 1972, pero el cariño del público fue tan grande que incluso en los 90 volvió a tener nuevos episodios, ¿Más muchísimos todavía? reestrenos. La historia transcurría Pero en la cosa ciudad es que de en Perú no Trulala, hubo dibujitos, donde un así niño que... pobre, Hijitus, vivía en un tubo, aunque con la ventaja de tener un sombrero mágico que le permitía transformarse en Es como Super si Hijitus, Doraemon hubiera obteniendo tenido fantásticos sexo con... superpoderes ¿Cómo se con los que se llama? enfrentaba al mal. Ese mal Ah, casi siempre el siendo un Astro villano Boy. obsesionado con robarle al Bro, Hijitus, vivía en un tubo, aunque con la ventaja de tener un sombrero mágico se que están le sumando el permitía doble, parece, transformarse ¿no? en Super Hijitus, obteniendo fantásticos superpoderes con los que se enfrentaba al mal. Ese mal casi siempre siendo un villano obsesionado con robarle el sombrero para conquistar Trulala. Hijitus sin duda puede llevarse el título a ser la mejor serie argentina, o al menos de las más importantes. Aunque si hablamos de películas, no puedo dejar afuera la icónica Metegol. Metegol. Un hito para la animación argentina por la superproducción que fue y el reconocimiento internacional que consiguió. Si bien ¿Que fue probablemente buena no la peli? sea la mejor en lo absoluto, es súper querida y con su Ajá. historia del falso Messi contra el falso Cristiano Ronaldo, sin dudas logró conseguir un lugar como parte Que había del legado falso animado Cristiano del país. Ronaldo. Pero volviendo a la televisión, podríamos mencionar todos los cortos animados de la reconocible Mafalda o la locura de Alejo y Valentina. Todo mal, loco, Vos, negro, me traté de ver a Alejo y Valentina, no le capté al humor, sinceramente. Recatate, boludo de mierda, Una serie animada en Flash que nació en internet y que con su estilo mega random y humor absurdo la repegó y se volvió tan viral al punto de que MTV terminó comprando los derechos y llevándola a la televisión en el 2004, donde tuvo varias temporadas y alcanzó un estatus de culto teniendo un humor un poco más adulto que A ver, estamos un poquito descuadrados acá. las series animadas reconocibles de la Argentina, como El Payaso Plin Plin, Mini Beat Rocket Powers, que eran series muchísimo más inocentes, pero curiosamente fueron estas de las primeras en llegar a señales internacionales con Disney y Discovery Kids, lo cual ya es todo un logro. Pero pasemos a lo más divertido, pasemos a las peores, porque afortunadamente o desafortunadamente hay varios candidatos. 17.000 me están diciendo. Ok, me están asegurando que sea 17.000, así que le voy a poner ese monto. Vamos a actualizar la barra, que sí estaba bugueada. Me sorprendió también que se haya llenado tan rápido. Barras de kits. Ya está. Listo, chicos. Así debería estar la barra. Empezando, como no, con Gaturros, la película, la cual la mayoría de sus críticas no son tanto por la película en sí, sino por Entonces, su creador, que es bastante odiado en el país. ¿qué Quiero tiene? ¿Qué decir, hizo? no sé cuántos autores tienen una estatua de su propio personaje ficticio que no aguanta más de 24 horas sin ser brutalmente vandalizada, ¿Por qué hicieron pero eso? no creo que sean muchas. La película, si bien es medio malita, no es ningún crimen contra la humanidad, pero inevitablemente termina pagando los platos rotos por la mala fama de su creador. Otra candidata es ¿Pero qué Soledad hizo el y creador? Larguirucho, ¿Alguien tiene una especie contexto? de comedia musical Tanto que lo intentó odian en mezclar Argentina. ¿Qué animación dijo? con live ¿Que action, pero con un Cristiano resultado es mejor? rarísimo que lo terminó dejando como un híbrido mal parido, al punto de que varios directamente la llamaron como la vergüenza nacional. Y Yeah. también me imagino que muchos recordarán Plumíferos, El el primer copión. largometraje de animación 3D hecho completamente en Argentina, pero que lamentablemente no salió del todo bien. Digamos que fue como ver Pixar, pero si Pixar fuera una productora fantasma, porque ni siquiera Wikipedia tiene el estudio que hizo esto. Ya. De hecho, hay un rumor de que supuestamente fue un narco quien puso plata para esta película y así lavar guita. Returbio. What the fuck.
Es un plagio del Si gato hablamos de Garfield. Brasil, la mejor producción animada, según la crítica, es El Niño y el Mundo. Esta película se estrenó en 2013 y desde su primer recorrido por festivales internacionales sorprendió a todo el mundo. ¿Por qué, te preguntarás? Porque no parecía una película animada cualquiera. Era como si alguien hubiera agarrado los dibujos de un niño cualquiera Brasil. y con eso armaron una historia inmensa sobre la globalización. Esta película No he visto fue ni una creada de esas por solas- Ale Abreu, un ni una de esas director que ya venía películas o series que ha trabajando en un mostrado, proyecto ni una sola. documental sobre América Latina. Pero en medio de eso empezó a dibujar un niño y ahí mismo se le encendió el foco. Decidió seguir la historia de este personaje sin ningún guión cerrado, dejando que la música y las imágenes lo fueran guiando. Esta idea gustó tanto que logró financiamiento local y luego distribución internacional, primero en cines de Brasil, después a Estados Unidos y finalmente a Ajá. decenas de países. Se convirtió en una de las películas brasileñas más premiadas de la historia, llegando incluso a ser nominada al Oscar en 2016. no jodas, Y no es para hasta el menos. Oscar. Cuca es un niño sencillo, con trazos básicos, pero que carga con todo Wow, el peso llegó del mundo lejísimos, que ¿eh? se industrializa. Al inicio lo vemos en su aldea con sus padres, hasta Digo, que su papá se ve en artístico tren sí a se la ve. ciudad buscando trabajo. Desde Se ve ahí arranca muy, una muy odisea artístico. donde Cuca cruza fábricas, campos de algodón, ciudades contaminadas y hasta desfiles militares muy surrealistas. En el Ajá. camino se encuentra con un viejo y un joven músico que, sorpresa, resultan ser versiones de sí mismo en distintas etapas de la vida. Todo con Ya, gracias. Gracias por el puto spoiler, chinga tu madre. sin diálogos entendibles, apoyándose únicamente en la música y las imágenes. Es como un poema visual donde cada escena es una metáfora sobre la deforestación, la desigualdad. Chinga y tu la madre, gracias globalización. por el Ahora spoiler. Ya pasando más a mi opinión, yo creo Me que dio sin el duda plot alguna, twist. El hermano de Llorel y Cuentos espantosos para niños caprichosos son series que merecen una mención. Por un lado, El hermano de Llorel con su estilo surrealista, lleno de personajes Qué excéntricos, creepy, fue la bro, serie luce- que más me hizo cagar de risa de todo Cartoon Luce sumamente creepy ese dibujo. ¿Qué fue, huevón, con los diseños? Network. Además de que es una serie que si la ves siendo latino, te puedes sentir súper identificado con varias cosas que se muestran ahí. Y por otro lado, Cuentos espantosos para niños caprichosos mezclaba comedia con terror en un formato que no se había visto antes en la tele infantil. En cada episodio había un monstruo o demonio que quería desvivir a Pepe y a sus amigos, pero siempre con ese tono de humor negro que la hacía especial. Yo vi esas Igualmente, ya caricaturas, tengo son muy videos de esas buenas. series por si les interesa. El Pero, mundo de claro, Craig no todo ha sido merecía gloria tanto para la hate. animación brasileña, porque pasando a lo peor está Video Brinquedo, un estudio que alcanzó fama mundial por las razones equivocadas. Qué Básicamente turbio ese se panda. dedicaban a sacar copias baratas de los grandes éxitos de Hollywood, como por ejemplo Ratatouille, su clon de Ratatouille, Little and Big Monsters, copia de Monster Inc. o de Little Cars, su versión de Cars, todas O sea, con la ¿tiene misma su versión fórmula, de Temu? animación toda tronca y tramas absurdas. Aparte de que estas películas son tan malas que terminaron siendo meme y de que en IMDb tienen calificaciones desastrosas, lo curioso es que pese a todo lograron distribuirse en DVD y esta Panda Fighters. Qué pendejo, bro. La de las abejas, Cars, la princesa y la rana. puedes encontrarlas en videoclubes de distintos países. Algo extraño, porque más Guas, que guas, cine para guas. niños, parecían hechas para que internet se burlara de ellas. Pero entre todo este catálogo de mierda, hay una película que se lleva la corona como la peor, y esa es The Little Panda Fighter. Esa película salió justo a tiempo para aprovechar la fama Para de Kung Fu Panda. Solo que aquí no hay Kung Fu ni artes marciales. Entonces, en su ¿qué lugar hay? tenemos a Pancada, un panda que trabaja en un gimnasio de boxeo, que sueña con ser bailarín y termina envuelto en peleas que ni él entiende. Esta idea no nació de la pasión artística ni de un deseo creativo, sino del apuro por sacar un DVD rápido y barato para Ajá. aprovecharse del estreno de DreamWorks. Y claro que se nota, la animación es tosca, los movimientos parecen de un robot y la historia, pues bueno, eso ¿Hay no historia? se puede considerar historia. Todo pasa en el mismo escenario, el club de boxeo. ¿Cómo que en el mismo Pancada quería escenario? bailar, su jefe Polaris organiza apuestas y al final, de la nada, el panda convierte el gimnasio en una pista de baile. La crítica Qué obviamente creepy. la destrozó y con toda razón. No había encanto Guas, ni guas, calidad, guas. ni siquiera el mínimo de gracia para ser considerada como una parodia. A día de hoy esta película sobrevive más como un meme que Bro, no sabía la existencia de esta mierda. como una obra, apareciendo en videos de YouTube donde la gente la mira solo para reírse de lo mala que fue. Si hablamos de Chile, el Ah, rey Robbie, tienes que avisarme eso, porque creo que donó solamente la mitad. O sea, donó. No donó todo el video completo. O sea, avísame eso es importante, porfa. absoluto es 31 minutos. Yo sé Casi me olvido el cambio.
Sé que no es animación, pero tengo muchas ganas de hablar de 31 minutos. Más adelante mencionaré obras y producciones animadas. 31 minutos se estrenó en 2003 y desde el primer capítulo básicamente rompió lo todos los cambió esquemas, todo, porque es que era bro. un noticiero parodia Lo cambió conducido todo. por títeres, con humor absurdo y sátira política. Fue creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, dos periodistas y guionistas que venían del mundo del humor adulto y que decidieron aplicar su estilo a un show para niños. De hecho, el nombre del mismo es una broma al noticiero 60 minutos, el cual pues es un noticiero real. El concepto de 31 minutos pegó tan fuerte que en muy poco tiempo dejó de ser solo un programa para niños, ya que adolescentes y adultos se engancharon con los dobles sentidos y el estilo de humor tan único que tenía. Era muy basado ese estilo de humor. Latinoamérica compró y emitió 31 minutos para todo el continente, lo que hizo que su popularidad basado, ¿no? se disparara. Fue tan grande 31 minutos que en Que 2008 tiene museo llegó en al México. cine con una película y más adelante tuvo una cuarta temporada que fue emitida por Cartoon Network y no es poca cosa. Estamos hablando de que 31 minutos compartió canal con Hora de Aventura, Gumball y todos los gigantes de Cartoon Network, y no es para menos. Entre Tulio, que era el conductor egocéntrico e ignorante, Juan Carlos Bodoque, el conejito rojito periodista, y Juan Harry, el productor, era imposible que no fuera un hit. ¿Quién no eso le recuerda falta a las Mario Hugo? canciones todas random que había o los reportajes de Bodoque? Para mí, sin duda alguna, es la mejor producción chilena, pero Tal cual. obviamente hay otros candidatos como Condorito, y la verdad es que este personaje no necesita mucha presentación. Condorito es es uno muy de los más popular. icónicos y grandes del humor gráfico en Latinoamérica. Sus tiras se publicaron durante décadas en diarios y revistas, expandiéndose por toda Latinoamérica. Con semejante legado, era cuestión de tiempo para que alguien intentara llevarlo a otro medio. ¿Condorito es furro? No, espera, ¿Condorito? ¿Qué? Son mariquero, ¿qué esposa? Y así. Mira, está el villano de Gru, ¿cómo se llama ese pendejo? Ah, el de mi villano favorito 1. Fue después de varios intentos fallidos, como el de una serie animada en 2003, en 2017 llegó Condorito, la película. Vector. La idea de esta película era actualizar el personaje ¿Condorito y tiene hijo? llevarlo a una audiencia más global, pero lo que consiguió fue bastante decepcionante. Igualmente, ¿Fue tan no mala la crean peli? que son las únicas animaciones chilenas. Hay demasiadas buenas, como Diego y Glot, que mostraban la vida de una familia de clase media en Santiago. La gente la apodó como los Simpson chilenos, por su humor familiar y muy urbano, y Simpson aunque chilenos. no tuvo el mismo impacto masivo que 31 minutos, sí logró ganarse un espacio en la memoria de muchos. ya. Son 2 temporadas en Canal 13 y hasta presencia en Nickelodeon. También estuvo Los Pulentos, una serie en 3D sobre un grupo de chicos raperos de un barrio. Fue muy corta, pero gracias a su estilo hip hop fue un verdadero éxito, tanto que hasta su soundtrack se volvió exitoso. Pero si hablamos de puramente serie animada, probablemente Diego y Glot se llevaría el puesto. También quiero hacer una mención honorífica a Historia de un oso, que si bien no es una serie, ganó el Oscar a mejor cortometraje animado en 2016. Ahora, pasando a la producción, depende a quién le preguntes, puede que ponga a Condorito, ya que su película terminó dejando atrás gran parte de la esencia de la historieta. El humor picarón fue reemplazado por chistes infantiles, la animación 3D se sentía genérica y el guión estaba plagado de clichés que parecían sacados de cualquier otra película animada. Aunque en taquilla no le fue tan mal, no se sintió como las historietas clásicas. Los Pulentos en su momento también fueron muy criticados por su animación tan limitada, pero pues por la época yo creo que se lo podemos pasar. Pero si hablamos de fiascos, Papelucho y el Marciano se quedan con el puesto. Esta película está basada ¿de qué país en los eres? libros Eres de Perú, ¿no? infantiles de Marcela Paz, muy queridos en Es que en Chile, Perú no pero la recuerdo adaptación caricaturas. animada fue un Creo que lo peor animado que recuerdo es Piratas del Callao, no sé qué verdadero más. desastre. La historia intentaba hacer una aventura donde Papelucho conoce a un extraterrestre, pero la animación era tan pobre y acartonada que simplemente no funcionó. Los personajes no transmitían nada, los fondos se veían vacíos y el humor no funcionaba ni para los niños. De hecho, muchas críticas la catalogaron como aburrida y vergonzosa, ya que siendo un personaje tan icónico de la literatura chilena, la verdad es que sí fue un desastre. Si hablamos de Colombia, probablemente la serie más icónica es Mr. Trans. Mr. Trans, ¿es de Colombia? Yo pensé que era del animador Fernando González, y se convirtió en un verdadero referente del humor absurdo colombiano. La serie giraba en torno a un oficinista solitario, obsesionado con el orden y lo rutinario, que siempre terminaba en situaciones surrealistas gracias a su imaginación y sus trances mentales. Lo interesante de Mr. Trans es que nunca intentó competir con la animación convencional. Es más, todo lo contrario, con líneas limpias,
limpias y colores intensos, pero con un toque expresionista que lo hacía único. Mr. Trance casi no hablaba, se expresaba con monosílabos, gestos y sonidos extraños, mientras que los demás personajes emitían gruñidos y onomatopeyas. Eso convertía la música en el elemento central. Cada episodio estaba cargado de canciones que ilustraban su estado de ánimo o le ayudaban a escapar de problemas. El personaje en sí mismo tiene un origen muy curioso. Primero, existió como concepto en el programa de radio La Hora Trance, donde se exploraban los pequeños misterios del día a día con imaginación y humor. Después pasó a cómic y libro ilustrado. Te juro, y no, más no tarde sabía que dio el esto era de salto a Colombia. la animación con un cortometraje. Mr. Trance creció tanto que llegó a festivales internacionales, se Ya. presentó en Cartoon Forum y llegó hasta Cartoon Network. Con el tiempo, Mr. Trance se convirtió en un ícono Aguanta. cultural, ya Esto se transmitió por Cartoon Network. Yo pensé que solamente era un video de YouTube. que de alguna forma representaba al ciudadano común y sus problemas, como pagar impuestos, sufrir estrés o hacer filas eternas, pero siempre lo transformaba en situaciones absurdas y divertidas. Esa mezcla de humor visual, música y surrealismo cotidiano es lo que la consolidó como la serie animada más recordada de ¿E.T.? Colombia. Otras buenas producciones animadas son Desde Pequeñas Voces, un documental animado que trata sobre niños que fueron víctimas del conflicto armado, o El Libro de Wow, Lila. qué fuerte. Ahora, hablando de la peor producción colombiana, sin duda alguna, se ¿Cuál lo sería? lleva Bolívar el Héroe. Esta película, dirigida por Guillermo Rincón, intentó narrar la vida de Bolívar como ¿Qué si es esa fuera un animación? anime, pero salió tan mal que terminó convirtiéndose en una obra de culto a la inversa. La idea de este proyecto nació del propio Rincón, quien apenas con $70,000 de presupuesto armó un pequeño equipo de trabajo y tardó 2 años en completarla. Su idea era darle a Bolívar un estilo tipo anime para atraer al público joven, pero la ejecución fue desastrosa. Diseños disparejos, fondos vacíos y una animación hecha cuadro a cuadro. El resultado Te lo juro. Pero qué carajo, bro. $70,000. fue un intento fallido de imitar a Dragon Ball, con personajes que cambiaban de tamaño de un plan a otro y batallas que en lugar de ser épicas resultaban ridículas. En esta serie, Totalmente Bolívar era un ridículo. héroe de cabello azul con ojos gigantes y poderes mágicos otorgados por su espada. Sus aliados son versiones juveniles de Manuelita Sanz y Antonio José de Sucre, convertidos en sidekicks, y el villano principal era Tiránico, un monstruo que representaba al Imperio Español. Y pues, qué decir, ¿Tiránico? entre la pésima imitación de anime, el guión vergonzoso y los diálogos tan cursis que parecían parodia, pues fue una mierda. También quiero hacer una mención a Betty Toons, una caricatura toda cursiada de What the fuck, Betty la Fea tenía su propia caricatura. Chinga tu madre, ¿por qué nadie me lo dijo? Lo hubiera puesto en la guerra. No, pero para ponerlo en la guerra tengo que ver Betty la Fea. Uy. Uy, sí, chicos, tendría que ver Betty la Fea. Betty la Fea. Y ha llegado el momento de hablar de Ecuador. Como mejores tenemos a Dalia y el Libro Rojo, proyectos pilotos o cortos que participaron en concursos como Las Cartas de Hockey Pocky, finalista de Cartoon Network, pero no llegó a emitirse. En Ecuador, probablemente el título de la mejor producción animada se lo lleva Dalia y el Libro Rojo. Esta película se estrenó en 2024 Dalia y y fue el dirigida libro. por David Bisbano, con la producción de Mate CG, un estudio ecuatoriano que ya había trabajado con grandes Se ve estudios como decente, Marvel. ¿eh? Lo interesante de Fuera Dalia de y el joda, Libro se Rojo ve es que fue una muy, coproducción muy internacional. decente. Participaron equipos de Argentina, Perú, Brasil, Colombia, Ah. España y por supuesto, mi bonito Ecuador. La historia de esta película trataba sobre Dalia, una niña de 12 años que encuentra el libro inconcluso de su padre y debe terminarlo adentrándose No en un sabía de mundo la existencia de fantástico esta lleno de peli. personajes que quieren ser protagonistas. Lo bonito es que más allá de la aventura, la película habla sobre la creatividad, la lectura y la valentía, con un estilo visual súper bonito. De hecho, no se conformaron con una sola técnica de animación. Mezclaron stop motion, 2D, CGI en 3D y un Real Engine, lo que le dio una estética ¡Diablos! mitad artesanal y mitad digital. No fue un proyecto pequeño. Dalia y el Libro Rojo debutó en el festival de Stitches, ¿Cuánto habrá? uno de los más importantes del mundo, y también pasó ¿Cuánto por habrán premios invertido, como no? los Quirino y los Platino. En Ecuador se estrenó en noviembre de 2024 y después salió en Argentina, Ganó Perú, dinero, dígame, Colombia por y favor, que España. fue un éxito Incluso hubo taquilla. campañas en colegios donde los productores mostraban el detrás de cámaras para inspirar a los chicos a crear sus propias historias. Eso la consolidó no solo como una película, sino como un verdadero hito para el cine ecuatoriano. Ahora, si hablamos de lo peor, la cosa cambia totalmente. El premio se lo lleva un programa de marionetas llamado El Muñequeo. ¿Qué carajo es esa mierda?
del 2004 al 2005. Oh no, Este hermano. show, emitido por el Canal 1, trataba básicamente de Oh, dos no, títeres hermano. llamados Fito y Pete que hacían de comentaristas deportivos. Pero en realidad el programa giraba en torno a chistes vulgares, sexistas y de doble sentido. Lo más polémico es que en pleno horario de televisión soltaban frases como: las mujeres solo sirven con las piernas abiertas. Imagínense, dos muñecos diciendo Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. todo eso en vivo, rodeado de modelos y cantantes de tecnocumbia como parte del show. Ay, Ecuador es tan sorprendente. Desde su estreno fue duramente criticado. Los diarios recibían cartas de televidentes indignados. Los organismos reguladores llamaban la atención al canal y aún así lo mantuvieron al aire durante un tiempo. La crítica lo catalogó como el punto más bajo de la televisión ecuatoriana. Un ejemplo de cómo la falta de control permitía que pasara casi cualquier cosa. creepy, brother. Finalmente en el 2005 fue cancelado por la presión del público. Gracias. Pero ya había quedado en la memoria como un desastre televisivo, donde dos marionetas se usaban como excusa para hacer humor que no era más que groserías y misoginia disfrazadas de comedia. Así que, por un lado, Ecuador puede presumir de un proyecto como Dalia y el Libro Rojo, que mezcla arte, innovación y cultura, y por el otro arrastra Por el otro lado, pues... es cosa muy, pero muy humillante. el recuerdo incómodo del Muy, pero muy muñequeo. humillante. Probablemente la peor producción de su historia. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir por mi lado. Alguien que le diga a Rubio que me pague por favor el dinero que me debe. ¿Y Perú? Muy buenas, yo soy todo un geek. Un Ay, youtuber pero España tiene un montón de material. Quiero ver Perú. ¿Qué carajo sacaron de Perú? español que habla sobre reseñas de películas y series animadas. Y en esta ocasión vamos a estar en el canal de mi amigo Rubio B para ver las mejores y peores caricaturas de España. Esto va para el largo, rey España. absoluto es Klaus, sin duda alguna. Klaus era de España. De la mano de Netflix se convirtió en la primera Muy película buena española peli, nominada al muy Oscar buena. a Mejor Animación y fue aplaudida en todo el mundo por su historia emotiva y su tremenda calidad visual. La trama de esta película giraba en torno a Jesper, un cartero mimado y perezoso que es enviado a un pueblo remoto del Círculo Polar Ártico, un lugar donde nadie enviaba cartas porque sus habitantes pertenecían a clanes rivales. Allí conoce a Klaus, un carpintero que fabricaba juguetes, lo que los lleva a empezar a repartir regalos en secreto. Ese acto de bondad desencadena una ola de generosidad que transforma al pueblo entero y le da origen a la leyenda de Santa Claus. Lo cierto es que Klaus no solamente brilló por la manera tan única de hacer una película sobre la Navidad, sino también por su mezcla de animación 2D tradicional con técnicas modernas de iluminación, además de, como no, su mensaje. Un acto de generosidad siempre inspira a otro. Sin duda, Klaus está unos cuantos escalones por encima del resto de producciones españolas, pero eso no quiere decir que no haya más. Otro ejemplo de caso Muéstrame de más. éxito es Desafío Sendokai. Champions Sendokai de 2013, una serie de española de aventuras y ciencia ficción que sorprendió por su ambición. La historia nos presentaba a un grupo de 4 chicos aparentemente Con una normales gran que historia. terminaban envueltos en un torneo interdimensional llamado Sendokai. Es En este tenían muy que entrenar y fumado, luchar muy, contra pero muy guerreros de otros fumado, mundos pero para salvar la funcionó. tierra de la invasión de los Malakai. Lo Funcionó. interesante era cómo la serie mezclaba acción con valores como la amistad, el trabajo en equipo y la superación personal. Y también mezcla el NTR, la rivalidad, los celos. Algo que la volvió bastante atractiva para los más jóvenes. Visualmente esta serie se apoyaba en animación 3D y aunque en su momento no era lo más pulido del mundo, sí consiguió destacar por su estilo dinámico y su propuesta tan distinta a lo que solíamos ver en España. Tanto así que logró emitirse en canales internacionales como Cartoon Network, un logro que pocas series españolas alcanzaron en esa época. Sin duda un intento valiente de hacer animación más ambiciosa Y le salió competitiva God. en el mercado global. Le Y salió pasando a God. caricaturas más infantiles, un gran exponente es Pocoyo, Ah, una serie sí, infantil en 3D creada en creo que lo 2005 pasaban por conquistó al Discovery mundo Kids, entero si mal no con me su equivoco, estilo ¿no? O minimalista Cartoon y su Network, no protagonista recuerdo. tan carismático. Su narrador interactuando con los personajes, los fondos limpios y las historias sencillas la volvieron un éxito internacional, transmitida a más de 100 países y ganadora de un premio BAFTA. Y es que Pocoyo era de esas series que parecen simples, pero que están hechas con una inteligencia enorme detrás, para atrapar a los más pequeños. Tampoco podemos dejar fuera Jelly Jam de 2011, una serie española británica creada por uno de los co-creadores de Pocoyo. Aquí la cosa ya se vuelve más colorida, ya que esta nos presenta a un grupo de amigos viviendo aventuras en un planeta musical. Esta serie tiene un estilo muy particular y mensajes positivos sobre la convivencia y la creatividad. Y pese a que no alcanzó la fama de Pocoyo, sí consiguió llegar a canales a escala global y demostrar que España podría crear bastantes series buenas infantiles. Pero no todo es bueno. Si pasamos al lado oscuro de la animación española, tenemos que hablar de La Gallina Turuleca. Esta película estrenada en 2019 sobre el papel pintaba bien. Rescata al famoso personaje de la canción infantil de los payasos de la tele ¿Y y qué le convertirla daba? en una aventura animada para niños. Pero lamentablemente la realidad fue otra.
Para ¿Qué? empezar, la historia de esta película iba sobre Turuleca, una gallina que no podía poner huevos y por ese motivo sufría la burla del resto del gallinero. Ajá. Sin embargo, todo cambia cuando Isabel, una antigua profesora de música, descubre que Turuleca era capaz de entender a los humanos, hablar e incluso cantar. No Este hecho la suena convierte mal. en la estrella de un circo, pero Espera, el villano de la no película, suena Armando mal. Tramas, quiere hacerse con el circo y Turuleca tiene que luchar por él. Y bueno, ¿por dónde iniciamos? La animación resultó ser muy pobre, con texturas que parecían sacadas de un videojuego barato y además con movimientos súper rígidos. Además, el guión era excesivamente simplón, tanto que muchos las consideraban aburrida, y es que recordemos que la película estaba hecha a partir de una canción. Era de esperar que no tuviera el mejor guión del mundo. O la Incluso mejor la trama. voz del protagonista llegaba a ser bastante molesta. En taquilla la película pasó sin pena ni gloria, y aunque algunos pueden argumentar que ganó el Goya a Mejor Película Animada en 2021, teniendo en cuenta que era la única candidata en la categoría, pues no sé si el primero realmente Básicamente signifique ganó algo. porque Y sí que no es había cierto más que hay muchas competencia. más producciones españolas que son malas, como por ejemplo El Espíritu del Bosque En o El latino Sueño tiene la del voz de Bosque Star, de San Turuleca. Juan, pero ninguna tiene una trama y una historia tan mala como la película de la gallina que habla y canta. ¿Pasamos a otro país? En México, la producción animada que más Ya. brilló en los últimos años fue Quiero ver eso. Villanos, una serie que empezó como una colección de cortos en el año 2017 y que poco después se transformó en una serie completa, Ah, espera, ¿Villanos era de México? consolidándose como la producción animada mexicana más reconocida a nivel internacional. Para que entiendan un poco, la serie iba de Black Hat, un elegante y aterrador demonio que dirige una organización No dedicada a sabía ayudar a otros eso, ¿eh? villanos a ser más malvados y efectivos en sus planes. Tenía compañeros como el Dr. Flug, un científico que nunca se quita su bolsa de papel de la cara, y Demencia, una chica obsesionada con él muy peligrosa. Harley También Quinn está 2.0. 505, un experimento fallido porque resultó siendo muy tierno y bonachón para servir para el capítulo, resultó mezclado con humor y sátira a los chistes de superhéroes refiriendo a la cultura pop. Otra de las razones por las que los villanos brillan tanto fue por su trama fresca y original, alejada de la típica serie infantil, ya que en vez de tener héroes como protagonistas, la serie era sobre villanos, además de que supongo mantener un tono oscuro sin perder en el humor, lo que la volvió atractiva tanto para niños como adultos. Otro punto clave fueron sus crossovers, porque no eran crossovers como cualquiera. Ay. Literalmente había episodios donde Black Hat le partía a su madre a personajes que en teoría eran superpoderosos como Ahí sí te lo digo, ahí cruzaron la línea. No era necesario, repito, no era necesario hacer eso con un show más. Fue una falta de respeto para mí, una total falta de respeto. No era necesario. tipo a paleta, lo que solo hizo que el público lo amase más. Gracias a todo eso, Villanos No. se convirtió en un verdadero No. orgullo nacional, Cruzaron ya la que línea. fue la primera serie mexicana en dar asalto a Cartoon Digo, Network. pudieron haber tomado cualquier parte de la historia de un show más, todos los arcos posibles, pero justo el final, esa obra maestra de final, es como, qué sé yo, si alguien se cagara encima en el final de tu película favorita. y HBO Max. Recibió excelentes críticas por su originalidad y demostrando que Latinoamérica también podía hacerse animación de clase mundial. Otra producción mexicana top fueron Los sustos ocultos de Frankelda, una serie stop no motion sabía de eso. Cinema Fantasma que se estrenó en el año 2021 y que desde el primer capítulo dejó en claro que la animación mexicana podía estar a la altura de cualquier producción internacional. No solo porque cada episodio parecía una mini película, sino porque supo rescatar el ¿Tanto espíritu así? de las historias de terror clásicas para niños, pero con un estilo totalmente mexicano. Para que tengan un poquito de contexto, esta serie trata sobre un misteriosa escritora fantasma que con ayuda de su libro encantado cuenta historias aterradoras donde los niños y niñas tienen encuentros con monstruos, los cuales las hacían enfrentar a sus miedos más profundos. Cada historia, además de presentarnos algún miedo, nos muestra qué sucedería si nos dejáramos llevar por ellos y no defendernos de lo que queremos y pensamos. Los sustos ocultos de Frankelda No hay Perú, fueron ¿cierto? relativamente ¿Saben por qué no hay cortos, Perú? ya que Porque solo no tuvo tenemos 5 episodios, animación. pero bastó con eso para hacer un gran homenaje Solo a la una Ciudad de película México, llamada ya que Piratas la mayoría de sus del episodios Callao o algo transcurrían así. en la misma. En lugares como Xochimilco, esta serie fue muy bien recibida por la crítica, siendo calificada como excepcional y no es para menos. Frankelda demostró que Latinoamérica Sí, también los se anuncios podrían de hacer Cemento estos Sol. monstruos de clase mundial. Pero en realidad, estas dos no son las únicas producciones No existe la animadas animación buenas en Perú, México. chicos, lamentablemente. A mediados de los 2000 No hay. apareció una película de Huevos, creada por los hermanos Rivera Palacios. ¿Película de como huevos? Cartoon, que con su humor tan mexicano y personajes carismáticos y una animación muy sólida para la época fue completo éxito para la taquilla. Con más de 140 millones de pesos recaudados fue un ¡Mierda! total éxito. Y ya que estamos hablando de clásicos, El Chavo, muchachos. A ver, el Chavo animado fue es exitoso. imposible no mencionar El Chavo Se transmitió Animado, en todo una serie que Latam. tomó el personaje más icónico de la televisión mexicana y lo llevó a la animación 2D. Y aunque al inicio hubo algo de polémica, terminó durando casi 10 años al aire. ¿Qué? 10 putos años, huevón. O sea, espera, estoy fallando. ¿Duró 10 años? Siendo uno de los programas animados con más importancia en el país.
ya que para toda una generación de niños, el chavo que conocimos no fue a Roberto Gómez Bolaños, sino su versión animada. Pero ya siendo objetivos, esta serie no tenía una gran animación. Ajá. Lo que la sostenía la mayoría del tiempo era el carisma de sus personajes. Ahora, si volteamos a ver el otro lado de la moneda, encontraremos producciones no tan buenas. ¿Cómo qué? La principal candidata a llevar el título de peor producción animada es sin duda Mexicanos vs Marcianos. Porque para empezar, la premisa es un completo meme. Mexicanos versus marcianos. Qué mierda. Ok. Una familia mexicana que es elegida por la NASA para dirigirse a Marte con el fin de evitar un ejército de marcianos que conquistaran la Tierra. Obviamente, para empezar, el gobierno aquí se robaría el dinero del programa espacial. El problema no es solo lo absurdo de la idea, sino que también es cómo fue ridículo, ejecutada. totalmente La animación luce de ridículo. baja calidad con personajes planos y simples, que no tienen desarrollo alguno, además de muchos de ellos se reducen a estereotipos mexicanos llevados al extremo. Algo que podría verse como humor, pero que también Ajá. termina siendo ofensivo y denigrante para muchos. Por ejemplo, Ah, un mexicano 50-50. siendo el conserje de la NASA o los apodos como el Adal, el Chacas, el Reyes. La trama en realidad no existe más allá de ser chistes. Se basan en hacer puras babosadas e intentos de humor vulgar, escatológico y de doble sentido, que lejos de resultar ingenioso se siente forzado. Otro punto que le juega en contra es la forma en que caricaturizan al mexicano. Irresponsable, vulgar, exagerado. Oye, no mames, pero eso sí es verdad. Sí, Mexicanos versus mentira no marcianos es. no solamente falla en ofrecer una historia coherente, sino que cayó en lo más bajo de los chistes y el mal gusto. Y por último, Para Perú, el rey Perú. absoluto sería Pucunapa. Y digo sería porque aún no ha salido, pero con lo poco que vimos ya promete bastante. Apucunapa significa el regreso de los dioses, y es una serie animada inspirada en la mitología andina, que para los que Ya, no no sepan, sabía eso, básicamente esto es el universo Oye, se ve muy bien, es más, se ve tan bien animado que siento que es inteligencia artificial. de leyendas y creencias de los incas, sus dioses, sus espíritus y hasta sus monstruos. El proyecto lo trabaja el estudio Ninakami, fundado en 2021 Ajá. en Lima por Sol Ferrari y Omar Vallejos. De hecho, Omar vivió varios años en Japón y trabajó en la animación allá. Por eso Ya. no sorprende que la serie tenga ese estilo anime tan marcado. Entre los por personajes eso. aparecen dioses como Inti o Pachamama, criaturas como la Jarjacha o el Torito de Pucara, además de la protagonista, quien es Sisa, una ¿Sisa? chica que conecta a los antiguos Apus con el mundo moderno. El tráiler salió apenas el 8 de mayo de este año y con Y todavía no llega al 1.000.000 de visitas. solo En realidad, opinión personal, creo que primero debieron hacer una historia diferente. Es que, a ver, ¿se acuerdan cuando les hablé acerca de China? De cómo al inicio solamente hacían animes basados en su cultura, lo cual era muy, pero muy cerrado. Entonces, a mí, créanme, esto me llama la atención muchísimo, pero no le va a llamar mucho la atención a gente que no conoce la cultura de Perú. Algunas referencias, etcétera, etcétera. Entonces, sí, me recuerda un poco a Fate. Creo que debió ser como un segundo o tercer proyecto esto. Debieron enfocarse en lo que les gusta a la mayoría. Si es un anime, mucha violencia, tetas, lolis con cientos de años de antigüedad, o sea, con varios años. O sea, mujeres de más de 100 años con apariencia de lolis. ¿Qué más? Furros, muchos furros. Y un protagonista muy genérico. Eso llama mucho la atención. Donde obviamente el protagonista secundario genere más atención. Como Goyo y otros. Es algo más comercial. O sea, yo lo digo en un tema comercial. O sea, irse a la segura. Pero bueno, quieren hacer esto, espero que les vaya bien. 4 minutos mostró esta idea de las leyendas del pasado, regresando a la actualidad. Todavía no hay fecha de estreno, pero los creadores ya confirmaron que planean sacar la serie completa. Y pues, ¿qué decirles? Sé que es muy temprano como para afirmar No que sé, es la mejor capaz producción Netflix lo animada de compra. Perú, pero ya solo con lo mostrado, compite y demasiado. Otra que podría competir por el puesto de la mejor producción animada es Aimbo, el espíritu del Amazonas, una coproducción entre Perú, Países Bajos y Estados Unidos. Aimbo ¿Funciona? es una película que trata sobre la pequeña Aimbo, una chica que vive en lo más profundo de la selva amazónica y que tras perder a su madre y pelearse con los adultos de su aldea, esta joven arquera se va de viaje a propósito de salvar a su pueblo de la destrucción, y en ese viaje la acompañan sus dos guías
Qué aburrido, es algo como si hubiera escuchado una y otra y otra y otra y otra y otra vez. La chica que se tiene que ir de su pueblo porque básicamente no la aceptan tal y como es. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay como 20 películas sobre eso, o sea. Las espirituales, Gracias. un armadillo y un tapir. Ahora, pasando a la peor producción, aquí no hay Tapir. muchas dudas. A ver, ahí está, la gran leyenda de todos, el meme de memes. Piratas en el Callao. Y ojo, tuvo un remake, si mal no me equivoco. Piratas en el Callao fue la primera película peruana animada en 3D y sobre el papel pintaba muy interesante. Pero, Un niño que pero, viajaba en el tiempo para enfrentarse animación a de piratas que atacaban el PlayStation Callao 1. en el siglo XVII. O sea, una mezcla de aventura con historia nacional. El problema es que la ejecución fue un total desastre. La animación 3D se veía tosca, los movimientos eran súper rígidos y los personajes parecían muñecos acartonados. Encima, el guión tampoco ayudaba. Era como si simplemente hubieran usado pedacitos del libro original sin adaptarlos Y ojo, para tuvo un nada al remake, cine. ¿eh? A pesar de toda la campaña publicitaria y de que se vendió como un logro nacional, la crítica y el público le dieron la espalda casi de inmediato. Hoy en día se recuerda más como algo para cagarse de risa que como un verdadero aporte. Pero claro, no fue la única película peruana ¿Quieren que les cuente algo? Yo jamás he visto esta película. más dudosa. También Jamás. está Los Ilusionistas. Los Ilusionistas es de esas ¿Qué? películas que te hacen preguntarte ¿Existía ¿quién esto? vergas aprobó esto? La animación se siente súper gomosa, torpe, los personajes son insoportables, que parece que están diseñados solo Ya. para caer mal. Y lo más triste es que el video original pintaba bien, una aventura inspirada en los libros de Julio Verne. Pero lo que terminó en pantalla fue un total desastre, lleno de agujeros en la trama, diálogos recordaba que no tienen esto. ni pies ni Ni cabeza, siquiera y sabía una que estructura existía. que parecía hecha a las prisas, algo que para los miles de fans de Verne se ¿Trolls? sintió como una falta de respeto. Así que si de verdad amas a Verne, ni siquiera se te ocurra acercarte a esta película. Ahora, si quieres reírte un rato de lo terriblemente absurda que es, pues adelante. Muchas gracias a ustedes A por ver ver, este video y a la gente que calificación, apareció en él. chicos. Sus canales los dejaré en la descripción para que vayan a verlos, ya que son pura calidad. Y sin más que decir, un abrazo, máquinas. Es un video muy, muy largo. Excesivamente largo. Pero habla acerca de diferentes países. Ahora conozco nuevas cosas. Aprendí. Aprendí que hay unas cosas muy cagadas definitivamente en otros países. Aprendí que capaz soy muy duro con mi propio país, pero es que voy a decir algo. Aunque duela decirlo, la industria de cine de Perú no existe. No existe la industria de la animación. Nosotros solo somos un país minero. O sea, Perú es un país minero, agrícola, y eso es todo. No existe el cine en el Perú. Y si existe, es uno muy, pero muy cutre, muy monce y que difícilmente salga al exterior. ¿Por qué? Porque es un humor muy, pero muy peruano, muy centrado. Ahora, sobre el tema del otro, El regreso de los dioses de Perú, no tengo la más remota idea, no he visto ni siquiera el tráiler, así que no puedo opinar mucho sobre eso.